contestarles algunas consultas por el grupo WhatsApp. Así que cuando están leyendo, si encuentran algo que quieren consultar, les va a pasar más que nada cuando tengan algún ejercicio. eh, Háganlo. Otra cosa que tengo como costumbre de usar es que ese grupo también lo usen como sala virtual, ¿no? Entonces alguno pregunta, che, tal ejercicio o tal tema es así, lo entendí de esta forma, y algún otro pueda contestarle y decirle, sí, no, yo lo entendí de esta forma, y bueno, los dejo dialogar. Si veo que está bien, les digo, le pongo una manito, bien, perfecto, y si se va un poco de tema, los corrijo y les amplío la explicación. Esa es la forma que estoy acostumbrado a usar los grupos. No sé si lo usan ustedes así de esa forma, pero a mí me parece interesante. Seguramente acá fomentan más, como es, los foros adentro del campus. Mi foro nunca me fue muy útil porque tenés que estar muy atento al campus todo el tiempo. Entonces es más fácil, te llega en el celular y lo ves, entonces podés contestar en cualquier momento. Me ha pasado contestar un sábado de la mañana porque estaba despierto y vi que uno preguntó a esa hora y contesté en Quilmes. Pero Ah, bueno, no prometo nada de eso, pero si está, viste, a veces pasa. ¿Mm? ¿Sí? ¿Me decías? no, 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 ok, Bien, entendido. perfecto. Subí también, eso lo voy a compartir ahora. Esperen que voy a cambiar. A ver, ¿dónde estaba? Me quedo sin abrir. Pero lo busco, que tengo, subí un ejercicio. Va, esto que me abre dos cosas a la vez. Taca, 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 taca. Esta, a ver, subí una práctica que es introductoria, que es para que piensen en los temas que estuvimos viendo. No sé por qué no me quedó abierto. Ah, no, porque reinicié la máquina, pues se ve un poco de viaje y es más rápido reiniciarla. Bueno, si abrió. Acá. Vemos el redes de datos, tema 3 medio de transmisión y capa Sí, sí. física. Sí, ahora no, estaba buscando el archivo. Ah, Ahí cambió. no, Eh, seguimos viendo lo mismo. ODT, PDF era. PDF. Bueno, este ODT. No sé por qué está agarrando esto. Bueno, vamos a hacerlo sin. Pues, si tenía abierto el coso no me dejaba, no sé por qué. Pero bueno. Ah, hay momentos también, Eh, profe, que se lo escucha demasiado bajo. No sé si es mi a ver, lo audio, subo un poquito pero a más. mis compañeros se escucha bien. A usted a veces no. ¿Ahora? Ah, mucho mejor. Sí, Ahí gracias. sí, mucho más fuerte. A ver, ¿ahora se ve bien? Sí, sí, ahora sí. No tenía abierto la presentación y no me dejaba cambiar. No sé por qué. Bueno, ¿Viste? ¿se escucha? Disculpe. Sí, pero Sí, ahora satura un poquito y por ahí se pierde Bien, bajo un poquito más. A ver, Sí, ahí. sí, por Díganme favor. ustedes cuánto. Hola, hola, hola. Sí, Ahí yo está por lo menos. perfecto. ahí Ahí perfecto. va. Gracias. Sí, es difícil. A veces, depende de cómo estoy de cerca de la máquina y eso puede cambiar. Bueno, subiste práctico para que vayan haciendo. Es un práctico que tiene problemáticas que están planteadas también en el Tenenbaum, no iguales, pero si quieren usarlo como apoyo el Tenenbaum para ir resolviendo. eh, Son temas que los que vimos en las dos filminas anteriores y porque habla un poco de modelo, hay un par de ejercicios. eh, Acá, por ejemplo, este es un ejercicio que trata de ver un diálogo entre
dos empresas y bueno, y vos tenés que ver si se puede amoldar al modelo OSI o no es un ejemplo de modelo OSI. Después hay otro más acá que también es para, para ver el tema de modelo de capa, ¿sí? Otros como el que este salteé, este es uno que hace, como es, toma en cuenta el tiempo de propagación. Eso es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿bien? Eh, Tenés que tener en cuenta el tiempo de propagación, o sea, vos todos los medios de comunicaciones que utilizamos, tanto físicos, o sea, físicos o medios guiados como no guiados, tienen una velocidad de propagación, o sea, una velocidad máxima en la cual viajan las señales, ¿sí? Entonces, en base a eso, hay que plantear, porque yo no les pido sacar el valor, cuánto tarda en llegar de un punto a otro, un bit que se envía, etcétera. Es para plantear y tener noción de que no todo es instantáneo. Cuando vos pones un bit de información acá, salvando que todos los equipos intermedios también tienen demora, tienen throughput, o sea, tiempo de transferencia o conmutación, ya los medios mismos tienen una velocidad, un límite de velocidad que va a hacer que va a tardar un determinado tiempo. Si algunos es tan grande como yo, ok, por ahí yo tampoco lo usé, pero uno sabe que antes, cuando hacían las transmisiones remotas, digamos, desde Norteamérica hasta acá, por televisión, decían vía satélite o tal cosa, y tardaban, vos veías los periodistas que hablaban entre ellos y tenían un delay entre que uno hablaba y el otro contestaba. Mismo pasaba con la telefonía, cuando llamaba a larga distancia, podías decir hola, ¿cómo estás? Y al rato te contestaba el otro y era como una cosa media disociada. Pero bueno, el satélite tiene una problemática de ese tipo, tiene grandes tiempos de round trip time, que es, o sea, de tiempos de subida y bajada, porque recorre mucha distancia. Eh, y hasta los medios rápidos, o sea, tanto el par de cobre como la fibra, tienen sus limitaciones de velocidad de propagación. Bien. Eh, entonces, bueno, ejemplos de eso, comparaciones entre TCP/IP y modelo OSI. eh, Este es un planteo de la problemática, o sea, de por qué está bueno un modelo de malla, qué beneficios tiene si vos tenés una red de conmutación de paquetes, que este tipo de estructuras eh, ven que tienen caminos redundantes. Cualquier nodo que uno pueda romper, uno va a tener caminos alternativos para llegar al otro, al resto de los nodos. Bien, es una de las problemáticas, o sea, de por qué las topologías influyen en las redes que tenemos implementadas. Bien, etcétera. Bien, esto plantéenlo. Si tienen problemas, consúltelos por el grupo. Bien. Nada, es para que empiecen a trabajar. No tengo ni fecha todavía de entrega fijo. Puse una fecha ahí, pero es estimativa. Todavía no está ni fijada porque hay cosas que vamos a ver ahora. Bien, ¿sí? Ok, Perfecto. Vamos a compartir el otro ahora. Ahora sí. ¿Lo cerré? No lo cerré. Bien. Entonces vamos a dejar de compartir este. Y compartimos el otro que lo abrimos. Bueno, hoy vamos a ver medios físicos. O sea, vamos a entrar por eh, la capa física del modelo, tanto del modelo OSI como el del modelo TCP/IP. Acuérdense que el TCP/IP, la capa física y enlace, para ellos es una sola, ¿bien? Acá es una parte de esa capa, ¿sí? Eh, Bien. Entonces vamos a ver los medios de transmisión. Ya vimos algunas aproximaciones que habían medios guiados y no guiados. eh, y ahora vamos a ver que cada medio de transmisión va a tener este tipo de características físicas, que una es la atenuación, otra es el ancho de banda, tipo de propagación y interferencia. Esto es lo que hoy estaba hablando. El tiempo que tardase de un punto a otro es el tiempo de propagación. Bien. Lo que yo mencioné
como round trip time, es el tiempo de propagación en ida y vuelta que tiene en un medio de comunicación de datos. Bien. ¿Alguna vez ustedes probaron si una máquina está activa con un comando que se llama ping, PING? Sí, los Sí, jueguitos. para ver si tenía internet yo en el Linux. Bueno, el comando ping lo que hace es, uno pone un objetivo, un equipo que sabe que anda o no, no importa, o sea, uno puede ser, quiere probar si el equipo está activo, con un ping, si no te responde, si bueno, no está activo o está caído el enlace o algo tiene un problema. Y si uno sabe uno que está activo y quiere ver qué tiempo de viaje, ida y vuelta, o sea, tiempo de rotación tengo, con el ping lo mido. Te va a decir 10 milisegundos, 15, 150, 1200, si el tiempo es muy malo. Bien. Bueno, ese comando sirve para eso, entre otras cosas. Pero bueno, es lo que más usualmente se usa. Bien. La atenuación. La atenuación es la degradación de la señal a través del recorrido de ese medio. Bien. Es como uno, por ejemplo, se pone en un corredor y habla en un cierto volumen, y el corredor es muy largo, tiene que ponerle 50, 60 metros, y esa señal se va a ir atenuando a medida que avanza. Bien, a los 15 metros se escucha fuerte, a los 20 metros se escucha un poco menos, y a los 50 a lo mejor se escucha muy poco. Bueno, eso se llama atenuación. Haciendo una analogía con otra cosa, es como usted tiene una canilla donde sale agua con un buen caudal, le conecta una manguera de 15 metros, a la punta sale un chorro lindo. Bien, le pongo uno de 50 y el chorro es medio flojito. Pongo uno de 200 metros y va a salir agua, pero va a salir como despacito y eso. ¿Sí se entiende? Eso es, en realidad, efectos no son exactamente igual la causa, pero es una atenuación de la señal o del caudal en este caso. Bien. Y ancho de banda, haciendo analogías con manguera, tiene que ver con la capacidad de volumen de información que puede enviar. Bien. En la manguera sería el tamaño de la manguera. Si es una de media, tiene un caudal determinado. Si tengo una de 1 pulgada, va a tener menos resistencia y más caudal, etcétera. ¿Sí? Bien, ¿se entiende hasta ahí? Sí, Las profe. analogías mías son muy hidráulicas, pero bueno. Entonces, y aparte de todo eso, que son características de, el medio que estamos utilizando, existen problemas externos como la interferencia. Tenemos medios que son más sensibles a la interferencia y otros medios que son menos sensibles. Los medios electromagnéticos, ya sean guiados o no guiados, tienen una sensibilidad importante a las interferencias electromagnéticas. Perdón. O sea, si yo tengo, bueno, un ejemplo que ahora no sé si es tan común, pero bueno, por ejemplo, ustedes están escuchando la radio y tienen el celular cerca. Y el celular, a veces, cuando recibe una llamada, uno a lo mejor en la radio escucha un ruido, una perturbación. Bueno, es una interferencia que provoca la señal en realidad lo hace el celular cuando quiere conectarse con la antena, emite señal a una potencia determinada, porque a lo mejor la antena está media lejos o lo que sea, y eso es percibible por la radio. Eso es un tipo de interferencia. Interferencias pueden ser de cualquier tipo. Una descarga atmosférica va a generar una interferencia. Ustedes están, no sé, viendo televisión por antena y se va a ver alguna interferencia por esa descarga atmosférica. Bien, un motor funcionando va a meter ruido en el cableado eléctrico que puede ser que llegue a los equipos que están conectados. O sea, probablemente llegan y es filtrado ese ruido en las fuentes, etcétera. Bien, pero todas esas que estoy diciendo son interferencias electromagnéticas. Van a afectar a tanto equipos que tengan cableado guiado, como cable UTP, coaxil, etcétera, o a equipos que transmitan sobre radiofrecuencia, como puede ser un Wi-Fi, un enlace punto a punto, etcétera. Bien, en el caso del enlace punto a punto, lo menciono porque acá vamos a ver un poquito de enlaces y antenas. Los enlaces punto a punto radioeléctrico era muy común hace 20 años
Era muy común porque tiene la característica de ser muy fácil de implementar. Si yo tengo en la otra punta el proveedor y yo tengo una torre suficientemente alta para que no haya nada que obstaculice lo que se llama la línea de vista, o sea, la línea imaginaria entre ese punto y el punto del proveedor, lo más probable es que con dos antenas de radio pueda hacer un enlace lo suficientemente bueno para poder dar un servicio o comunicarme. ¿Bien? Bien. Pero esas conexiones eran muy sensibles a cualquier cosa que estuviera en el medio, ¿no? Bueno, Hojita, cualquier cosa. ¿cómo? ¿Hojitas? Sí, un arbolito, cualquier cosa que te metían en el medio Bueno, se por perdía. eso, generalmente la línea de vista quiere decir que vos no tenés un obstáculo visible en un radio, en el punto medio, que se llama zona de Fresnel. Bueno, que ahí tenés libre ese medio. Por lo general lo que pasaba, venía la empresa, decía, miraba, fenómeno, sí, tengo línea de vista, tal cosa, conectada a la antena, al año te dicen, che, se me cae, se me cae, se me cae. Y la empresa viene, regula, y cuando va, mira, dice, en la mitad del camino se lo pusimos a hacer un edificio de 10 pisos, está el esqueleto, ahora obstaculiza un poco, pero cuando esté puesto del todo, ya no va a funcionar. Eso es una de las problemáticas. Un árbol que crezca también puede ser. Eso podría pasar si el árbol está muy cerca de la antena, porque en el medio es raro que vos tengas una altura tal para llegar, pero pues, podría ser eso. Pero hay una cosa que lo afecta tenga obstáculo o no tenga obstáculo. Cuando hay tormenta, la longitud de onda, que son microondas, son 3,5 MHz hasta 35, ese rango. eh, Acoto, la frecuencia que usamos en los equipos Wi-Fi, tanto la de 2,4 como la de 5, son frecuencias libres, o sea que no hay licenciamiento. Las que tienen esos equipos de radioenlace son licenciadas. El proveedor para poder utilizarlas tiene que pedir un permiso especial al ente que le corresponda. En la Argentina es el ENACOM. En otros países no sé cuáles serán, pero seguro que lo hay. Bien, entonces tengo funcionando la antena fenómeno. Primera tormenta, se me degrada la conexión. ¿Por qué? El problema es que el diámetro de las gotas es de un diámetro semejante a la frecuencia que se está transmitiendo. Entonces, la absorción de la energía es mayor, o sea, es el punto más alto, digamos. Si hay neblina, las gotas que hay no son tan, si bien van a hacer un obstáculo y van a atenuar más la comunicación, la señal, no van a interrumpir como las gotas de agua. Un efecto similar, para que tengan una idea, son las puertas de los microondas. ¿Ustedes vieron cómo es un microondas? ¿Cómo es una puerta de microondas? ¿Cómo la ven cuando cocinan algo? Está como polarizada. Bueno, eso por eso es una parte estética, pero no, tiene algo. Bueno, tenés un vidrio común, no es como un horno de eléctrico o un horno de gas. El vidrio tiene algo atrás. Ah, como una rejilla. Bien. Es una puerta de chapa micro perforada. La longitud o el diámetro de esas perforaciones es de una longitud de onda semejante a la frecuencia, entonces absorbe toda la energía, no pasa por ahí, es como una grilla que absorbe todo. Bien. Funciona como una jaula de Faraday. ¿Todos saben lo que es una jaula de Faraday? Sí, no deja Por lo pasar que- ninguna onda electromagnética. Claro, una onda o una descarga. Si vos estás Una dentro de una jaula de descarga. Faraday, todo lo que recorre alrededor de esa jaula, estás exento, no te atraviesa a vos. Esto es al revés, una jaula de Faraday que contiene la emisión, porque hay un magnetrón que genera microondas y esas microondas son absorbidas por toda la carcasa y por la puerta que uno se la hacen perforada para que uno vea, tienen una distancia tal que absorbe también esas ondas. Bien, bueno, es el mismo efecto que por el cual las gotas absorben la energía de un enlace microondas. Bien, me estoy avanzando mucho, a ver qué va a decir. Bien, entonces, donde acá hablamos de un par de estos, o sea, hablamos de medios no guiados con RF y estos infrarrojos, son enlaces infrarrojos. En estos medios no guiados tenemos elementos como antenas, conectores, guías de onda. Las guías de ondas son tubos que tienen una antena dentro y están, dimensionados para maximizar, o sea, para generar nodos máximos y mínimos en ese medio. La guía de onda, para que se lo imaginen,
Es un tubo como si fuera un tubo de PVC, bien, cuadrados, hay circulares, hay diferentes tecnologías, en lo cual enlaza dos puntos. Por lo general no es muy práctico ponerlo para un servicio de un cliente, pero se usan para casos específicos, bien, bien. Eh, entonces, después, medios guiados, tenemos coaxil, par trenzado, como dijimos, par telefónico. Acá está par telefónico, podría ser, si tenemos una conexión desde el punto de vista de datos, una conexión ADSL o una conexión por módem con B35 o lo que sea. O sea, la tecnología de módem que usemos. Y como primer punto, que es uno de las estrellas hoy en día, es la fibra óptica. Bien, estos que estamos acá abajo, que son son de elementos de cobre y transmiten ondas electromagnéticas en mayor o menor medida, son afectados por campos electromagnéticos externos. La fibra óptica, en ese caso, no. Pero a la fibra óptica le pasa lo mismo que le pasaría a la manguera de agua. Bien, la manguera de agua, ¿cuándo pierde caudal? ¿Qué les pasa a ustedes? O sea, si ustedes están regando y de repente dicen, no sale agua, ¿qué pasó? Si no se desconectó, la canilla está abierta y todo eso. Se dobló. Se dobló. Cuando uno estrangula la manguera, no pasa más flujo de agua. O si la pisa, se atenúa. Bueno, la fibra no es que doblando la fibra atenúa, o sea, deja de fluir la luz. Lo que pasa es que la fibra funciona, eso lo vamos a ver más adelante, como por refracción y reflexión, ¿bien? Por los dos principios físicos, que por lo mismo que funcionan las ópticas de los lentes, etcétera, ¿bien? Entonces, eh, al- el principio básico es que refleje internamente la mayor cantidad de luz para que no haya pérdidas. Ahora, cuando lo doblas, cambia el ángulo de incidencia y en parte esa luz, en vez de reflectarse, se refracta y sale para afuera. Y ahí hay una atenuación, ¿bien? Entonces, el caso similar a doblar la manguera, estrangularla, es marcar la fibra por cerrarla demasiado o lo que sea. Y eso hace una micro, ¿cómo es? Una microcurva que se pierde potencia lumínica por ahí. Es más, hay herramientas de verificación de fibras que se llaman buscadores de falla y ponen una longitud, una láser de una longitud de onda visible, porque todos los equipos que se usan en las redes para transmitir datos, la longitud de onda no es visible. Al no ser visible, eh, corremos un riesgo de mirar la fibra de frente y nos hacemos daño a la vista sin darnos cuenta. ¿Bien? Por eso nunca hay que mirar una fibra, por más que uno piense que no esté activa, de frente. Podés ponerla contra un costado. Una posibilidad de mirarlo como herramienta de MacGyver, digamos, rústica, es con la cámara del celular. La cámara del celular tiene una longitud de onda mayor que el ojo humano. Esto lo pueden hacer hasta con los controles remotos de sus casas. Si ponen la cámara del celular al control remoto, van a ver cómo manda datos el control remoto cuando aprieta un botón. Bien. Y uno lo mira y como es un infrarrojo, no lo ve. Bien. Estamos metiendo un poquito de todo, pero bueno. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, yo sí. ¿Consultas? Profe, solamente se estaba grabando, pero me parece que no, ¿no? Sí, 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 está grabando. sí estoy Ah, grabando. Creo que sí. Sí, sí, dice grabación allá arriba. Ah, bueno, bien. Sí, a mí no sé dónde aparece, pero yo lo puse ahí. Bien. Entonces, resumen de esto que estuvimos viendo, la capa física teníamos dos grupos de medios, los guiados y los no guiados. Dentro de los guiados teníamos los conductores eléctricos, UTP, coaxil y fibra óptica. Y los no guiados, radiofrecuencia e infrarrojo. Enlaces infrarrojos existen, eh, hay barreras infrarrojas que no son de datos, pero el problema de infrarrojo lo que tiene es que, al igual que el radioenlace es susceptible a cualquier perturbación en el aire, digamos. Si hay llovizna, se atenúa. Si hay neblina, se atenúa por la longitud de onda del infrarrojo. Sí es susceptible, es mucho más alta y es del diámetro, digamos, de la neblina. Si hay humo, se atenúa, etcétera. O sea, tiene unas cuantas contras. Pero
Lo bueno es, tiene más ventaja que la radiofrecuencia. Puedo apuntar de un lado a otro y hacer un enlace fácilmente. De esto hay muchos comerciales, no hay mucho enlace que conozca, pero hay muchos eh, grupos de experimentadores. O sea, así como hacen enlaces con Wi-Fi tradicional, casero. Acá estaba, ay, no me acuerdo el grupo, ¿cómo era? Había un grupo de la zona norte que tenía una red mesh. Red mesh es con malla, o sea, cada equipo de wireless se conecta al otro y hace de vínculo por 5G, bueno, no importa. Eh, bueno, hacen experimentos con equipos caseros, hackeando el sistema operativo, como poniendo un software que no es el original. Y también internacionalmente, en España había uno que hacían enlaces con infrarrojos. Pero bueno, nunca comercialmente fue muy potente, digamos, en el uso por estas problemáticas, que necesitas tener línea de vista, no puede haber nada que perturbe en el medio. Otro problema grande para este tipo de comunicaciones, y el radio enlace también tiene el mismo problema. Todo este tipo de comunicaciones tienen una propagación lineal. O sea, vos transmitís en forma recta, ¿bien? ¿Eso qué quiere decir? Que vos no te puedes alejar mucho porque la curvatura de la Tierra hace que el punto de recepción va a tener que estar altísimo. ¿Se entiende? La radiofrecuencia con enlaces punto a punto, si bien podría seguir un poco más la curvatura, pero no es una radio AM, no es una frecuencia tan baja como para que rebote en la ionosfera o onda corta, que también. No, a lo mejor son todos muy jóvenes, pero bueno, antiguamente, AM, por ejemplo, ponen mucha potencia y se escucha a kilómetros de Buenos Aires, las mismas radios que se escuchan en Buenos Aires. Eh, Algo similar, con muy poca diferencia de frecuencia con respecto a lo que estamos hablando ahora de radioenlace, las FM. Las FM, que tienen una frecuencia un poco más elevada que la de AM, ya que está en el orden de los megahertz, ya no se propagan igual, no rebotan la ionósfera. Y entonces la propagación es de forma de plato, digamos, una propagación plana. Y eso hace que su cobertura no supere, no sé, los 60 kilómetros, 100 con toda la furia. Depende del día también, eso, la propagación de ondas de radio tiene mucha influencia en el medio ambiente y es más, hasta el, ¿cómo es? Como el estado del sol, o sea, como las ondas electromagnéticas radial sol también afecta. Pero bueno, no nos metamos mucho más en eso. Sigamos. Bien, hasta ahora estamos bien con esto. Entonces, dentro de cada uno de estos tenemos algunas variantes. Bien, en parte del SAO tenemos UTP, que es el estándar, el más común, STP y FTP. El STP y el FTP difiere en que el STP es un blindaje, tiene un blindaje, estos tres son como primos, ¿bien? Son cables de 4 pares. En este caso, el U es de un yield sin blindaje, twister pair, o sea, son cables trenzados sin blindaje. ¿Por qué es el más común? Porque es el más barato. Bien. Ahora, tenemos la segunda versión, que es el yield twister pair. Es igual que el UTP, pero solamente tiene una malla de aluminio cubriendo los 4 pares para evitar o minimizar la interferencia externa electromagnética. Bien. Ahora, este Este cable es bastante simple de tender y de implementar. Este es un poco más complejo porque vos tenés que tener en todos los conectores, tener ese blindaje, conectarlo, digamos, de un puesto a otro. O sea, todos conocen un puesto de red en la pared, ¿no? Más o menos vieron una ficha de red. La Sí, sí. mayoría son de UTP. Todos los comunes son de plástico. No tienen más que los 5, bueno, los 8 pines que tienen el jack RJ45. ¿Sí? Ahora, en el Shield, ese jack tiene una cobertura además metálica con un blindaje en la parte de donde está ¿cómo es?
el armado, no están los conectores, los 8 conectores, pero tiene un blindaje metálico que al conectarlo al puesto de red, ese puesto de red también tiene un contacto a ese blindaje. Si eso no se cumple, ese blindaje termina siendo una antena, ¿bien? Y eso es porque toda esa red, el blindaje, va a estar puesto a tierra. De esa forma, todo lo que reciba las perturbaciones se derivan hacia tierra y no afectan a los pares internos. ¿Bien? Es un poco el concepto. En el FTP es similar a este, pero en vez de tener un blindaje para todos los cables, tenemos uno por par. Tenemos cada 4 pares con 4 funditas individual. Y después hay un SFTP que es un blindaje con 4 pares con blindaje también. Eso son variantes. Bien, acá no está puesto, pero existe. Bien. Ahora, desde los medios guiados de fibra óptica, tenemos 2 familias. Bien. La multimodo y la monomodo. Dentro de multimodo tenemos el de índice abrupto, o sea, el, se llama 62,5 125. Esa es la cantidad de micrones que tiene el núcleo con respecto al cuerpo. Ahora, como cuando vemos en la filmina una fibra, les marco qué es esto. Y después tenemos el de índice gradual. El gradual no hay un cambio repentino de medio, solamente hay como una degradación. Siendo la analogía, es como tener un lente bifocal, el abrupto, tenés una parte que ves Claro. de lejos y abajo ves de cerca, y este es como los lentes que son lineales, digamos, o sea, son de índice gradual, eso es como, no me acuerdo cómo se llaman los lentes, pero vos tenés la parte paralela abajo y la para arriba paralela de lejos, pero se va degradando de a poquito, cambiando la graduación, ¿bien? Si alguno sabe el nombre, dígalo así, así no lo No, dejo por la mitad, ¿eh? no me acuerdo, no me acuerdo. Pero entienden la idea, ¿no? Bien. Sí, Y sí. después tenemos el monomodo, que tiene el núcleo mucho más pequeño y hay, vamos a decir, porque esto no es real lo que estoy diciendo, hay una sola forma una sola forma de entrar la luz. Va a entrar siempre perpendicular a la fibra y va a cruzar siempre por el centro. Esto es relativo porque por más pequeño que sea, siempre hay un ángulo, se llama ángulo de apertura, son el ángulo que capta luz y entra en ese núcleo. Bien. Eh, Estas primeras, las multimodo, son las fibras que son preferidas para las redes LAN porque son bastante económicas, no tanto la fibra hoy en día. Antes la fibra era más barata que la monomodo, pero lo que sí es más barato es la electrónica que va a excitar esa fibra. Bien. No sé si alguna vez vieron módulos de fibra. Los más comunes ahora son los STP. Cualquier switch más o menos importante, digamos, no estoy hablando ni muy caro. Un TP-Link con puerto de Giga ya vienen con 4 módulos o 3 o 2 módulos de STP para poner un módulo de fibra. Bien. Bueno, esos módulos de fibra para multimodo salen casi, puede ser 10 veces más barato que uno de monomodo. Bien. Pero el multimodo, la distancia máxima, depende de la velocidad que tengas, de qué velocidad de computación sea, si es de un módulo de gigabit, o un módulo de 10 gigabit o más, eh, eso va a limitar la distancia que uno puede hacer en multimodo. Bien. Ahora, después, cuando veamos el núcleo, lo voy a explicar mejor por qué es. En cambio, la monomodo, con un módulo, podés llegar hasta 80 kilómetros de distancia. Bien, con esto, por lo general, es 2.500 metros. Más que eso, no, una relán está, por norma, es la distancia máxima que uno tiene. Por ahí puede llegarse un poquito más, pero esa por norma está limitado a eso. Bien, pero bueno, nada. Bien, todos estos elementos funcionan sobre lo que se llama espectro electromagnético. Bien. Eh, Acá estamos viendo que acá tenemos infrarrojos, acá arriba, acá tenemos microondas,
Acá tenemos lo que es UHF, VHF, etcétera, son las bandas de transmisión. Acá está lo de radio, la frecuencia de radio, etcétera. Bien. AM, FM, bien. Eh, Todo esto básicamente son longitudes de ondas y emisiones electromagnéticas. La luz, por más que uno no lo conciba normalmente como una emisión electromagnética, lo es. Bien. Entonces, tiene sus propias características, que en el caso de la luz se transmite por un medio, bien o no, pero o sea, si en el espacio se transmite igual, digo, pero se puede transmitir por un medio, por fibra óptica, por ejemplo, y es contenido y no es perturbado por fuera porque ya la misma funda aísla esa longitud de onda de las perturbaciones externas. O sea, vos podés poner una fibra óptica al sol o la pones en la oscuridad y lo que pasa por el medio ni se entera. ¿Bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Acá tenemos una tablita de frecuencia de funcionamiento, de atenuación por kilómetro. La atenuación siempre se mide en decibeles, ¿bien? Que es una medida logarítmica. Inicialmente los dB, eh, si bien acá lo estamos usando para esto, empezaron a utilizarse para medir potencias, potencia de audio, potencia de cualquier tipo, porque se transformaba en una medida que, o sea, si vos sumas potencias como, no sé, tengo un aplicador de 50 watts y ahora lo quiero duplicar y pongo uno de 100. Y vos lo ponés en un parlante y el de 100 watts y el que está escuchando dice, y yo lo escucho más o menos igual, puede ser un poquito más fuerte. Bueno, porque en realidad la percepción de, cuando empezó a desarrollarse esta unidad, la percepción del oído es logarítmico, ¿bien? Entonces vos tenés que subir mucho, casi llegar a 10 veces la potencia para uno sentir una duplicidad de potencia, ¿bien? Entonces, bueno, salvando eso, esta unidad de medida simplificó un montón lo que son los cálculos de potencia de transmisión, potencia, o sea, sensibilidad del receptor, ¿bien? El receptor tiene una capacidad de recibir a una señal atenuada tantas veces, ¿bien? A menos tantos dB, ¿bien? Entonces uno puede sumar la potencia de emisión más la capacidad del receptor, menos todas las pérdidas que haya en el medio, pérdidas por el cable, pérdidas por interferencia, las pérdidas que haya, conectores, los conectores tienen pérdidas, cuando uno pone una ficha, un plug para poner en el celular y escuchar con el auricular, ahí quieras o no quieras, una pérdida hay. Por ahí es imperceptible y con mayor medida en un tema de un producto así de consumo, ya está pensado. Te dicen, bueno, esto tiene tanta potencia y ya se sabe que la pequeña pérdida que haya allá no va a ser percibida por el oído. Pero bueno, nada, bien. En este caso también tenemos la velocidad de propagación, bien, cuánto tarda en recorrer un kilómetro, bien, y tenemos el espaciado, la separación entre repetidores. Acá en el cable de fibra óptica dice 40, pero hay fibras que soportan hasta 80 kilómetros. Es más, pregunta, si vos tenés que poner un repetidor en la fibra óptica cada 40 o 80 kilómetros, ponele 160 kilómetros, ¿cómo funciona la fibra óptica suboceánica? O sea, la que sale internet de acá y va hasta Brasil y de ahí salta a Europa o para Norteamérica. ¿Cómo funciona? Porque hay mucho más que esos kilómetros. Y el mono no tenía 80 kilómetros de... Sí, pero de acá a Brasil tenemos 80 No, pero kilómetros. por eso se pone un repetidor, no sé cómo será. Bien, es así. Sí, tiene ese cable que se tira en el fondo del mar cada X cantidad de kilómetros, no sé si 80 o más, porque son fibras especiales, pero bueno, se agrega un repetidor activo que se alimenta por un cable de alimentación que tiene, un cable de vivo, digamos, vamos a decirlo con muchas inexactitudes técnicas. Es como un cable de positivo y el negativo viene a ser el agua marina. Bien, el retorno es por el agua. Bien, como es un medio salino, es muy conductor. Bien, porque acuérdense que el agua en sí no es conductora.
Lo que es conductor son las sales Las disueltas. Y sales. como el mar es muy salado, tiene muchas sales disueltas. Bien. Entonces ponen esos equipos y hacen de repetidores cada X kilómetros y está sumergido ahí junto a la fibra. Es como si fuera una unión y es una unión activa. Bien. Y parece que funciona bastante bien porque es de lo que menos se rompe. Salvo que sea allá en la guerra de Ucrania, por esa zona que ahí se les rompe cada 2 minutos. Bueno, es un Están tema en aparte. guerra igual. ¿Eh? Están en guerra igual. Es Sí, como, sí, sí. si no No, se te rompe. hubo como el año pasado como 6 cortes de las fibras que tenían allá. Por errores de pesquero y cosas así. Pero bueno, Ahí en la filmina dice 0,2 dB debe. sobre Sí, kilómetro a un sí. hertz. O sea, Sí, si yo a mando una un hertz, frecuencia. ah, 1 kHz. un kilómetro, Sí, si yo vos, mando un vos hertz, vas a tener, dependiendo de la frecuencia de transmisión, en un medio, que esa atenuación no es plana. Hay gráficos de atenuación por frecuencia, sí. ah, Este es ok. un dato en particular a una frecuencia. Este. La propagación no, es para cualquier frecuencia, pero la atenuación cambia. Es como te diga, a ver. Sí, sí, claro, si yo pongo 10 kilohertz, va a ser otra. No, pero digo una cosa más simple. Vos agarrás un cuarto y decís, lo voy a insonorizar, ¿bien? Y lo Ujú, lleno de paneles como es de maple de huevo. Lo pego maple de huevo. ¿Funciona? Y sí, tapa, insonoriza, sí, tapa las frecuencias medias, hay cierto rango de frecuencias, tapa, pero puse un amplificador con un parlante, un buffer grande y estoy escuchando una música que tiene muchos bajos y los bajos se van a escuchar afuera como se escucha boom, boom, boom. Es más, alguna vez habrán pasado por una discoteca, un bar o lo que sea, afuera escucha los golpes del coso y no se escucha las frecuencias medias y altas, porque eso es claro, absorbido por toda la estructura del edificio. Bien, nada, con eso ven que por más que tengas dos señales que son emitidas a la misma potencia, con frecuencias diferentes, no va a tener la misma atenuación el elemento que esté atravesándolo, digamos. claro, ¿Sí? claro. ¿Se Claro. entiende la analogía? Sí, sí, sí. Yo la Bien. entiendo. Acá en la fibra óptica ya eso es más, la diferencia entre longitudes de onda, es mucho menor la atenuación que hay de diferencia. Entonces se toma como un valor, genérico. Bien. Aparte, hay una aclaración. Vos no tenés, miles de longitudes de ondas para transmitir, tenés unas cuantas ya prefijadas. Bien. Le Claro. llaman landas, la longitud de onda en fibra óptica. Bien. Bueno, acá tenemos, eso es lo que estaba diciendo recién, ¿ves? Atenuación en función de la frecuencia. Entonces tenés en cada uno de diferentes tipos de cable distintas curvas de atenuación, ¿bien? Ujú, Este es un gráfico de atenuación en función de la longitud de onda. En este caso estamos viendo que tenemos algunos picos y me sale cunetas, pero no es, bueno, picos y huecos, digamos, no me sale ahora el nombre. Eh, que tiene menos atenuación. Entonces se aprovecha estas frecuencias, bien, como para usarlas para transmitir, tanto 1500, 1600, 1300, 1100 y las más baratas se transmiten por acá, por 900, 800. Vos me decís, pero acá tiene un montón de atenuación. Bueno, pero esas más baratas ya claro, dijimos que son redes de pocos metros. Tenés 2500 metros. Entonces no te importa tanto. Hay un poco de atenuación, transmitís con un poco más de potencia y llegás. Bien, sigue siendo, económicamente viable, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? sí. Bien. Y acá tenemos el cuadro coaxil y bueno, y este compuesto, Ah, Profe, es la mezcla de todos. profe, Sí. la atenuación y eso va a depender de la velocidad de la red. No, eso depende del medio y la frecuencia de transmisión. Sí puede depender o sea, vas a ver que los cables UTP, un categoría 5 tiene una frecuencia, un ancho de banda determinado para utilizar. ¿Por qué? Porque dentro de ese rango de frecuencias, bien, o sea, puedes usarlo para 10 megas, puedes usarlo para 100 y un 5E puedes usarlo hasta gigabit. Bien. Ahora, pasado un poco la frecuencia, eso de 350 MHz o algo así era el de 5E. Ya, seguro que está en la filmina ahora. Si te pasás de ese rango,
ya la atenuación que venía aumentando de forma abrupta aumente exponencialmente, digamos. Bien, entonces empieza a atenuar mucho. Entonces ya no es utilizable ese medio para frecuencias mayores y a velocidades mayores. Si uno transmite a 100 MHz, bien, o sea, 100 megabits, perdón, vos decís, bueno, pero 100 megabits es mucho menos que 350. Sí, pero ¿qué estamos transmitiendo ahí? Ahí no estamos transmitiendo una señal analógica. Todo esto está medido para una sinusoidal, o sea, se mide con eso, con una señal analógica. Vos estás transmitiendo pulsos unos y ceros, ¿sí? Ujú. Supongamos que es 1 y 0 así como lo dibujamos a veces. Es un pulso que sube y baja. Bueno, eso en un medio físico no es un pulso cuadrado. Para poder analizarlo se llama serie de Fourier, ¿bien? Estoy un poco yéndome un poco más para la física o matemática, pero bueno, la serie Fourier es una suma de senos y cosenos con con la portadora o la señal principal en la frecuencia principal que tiene ese 1 y 0, y después tienen armónicos. Esto es para cualquier cosa, pues tanto para los pulsos como para la voz. Pero si vos tenés, cuanto más abrupta es la señal, tiene mayor cantidad de armónicos para poder hacer ese dibujo cuadrado. Bien, entonces, vos decís, bueno, tengo un rango de frecuencia de 350 kilohertz. Bueno, tenés la frecuencia principal de 100, que es la velocidad de transmisión. Después tenés otra en 200, otra en 300, otra, etcétera. Va sumando senos y cosenos. Acuérdense que son dos señales que están en contrafase. Con eso vas armando la señal. Resultado, siempre que pasas una señal cuadrada por un medio, en el otro extremo no vas a recuperar una señal cuadrada. Vas a recuperar una señal que se asemeja a la cuadrada deformada. Bien. Pero nos importa a nosotros que sea deformada, la verdad que no, porque si vos decís una señal de audio, vos querés que sea igual que la original, porque el audio se percibe, si cambia la estructura, cambia la sumatoria de las armónicas y todo eso, cambia el sonido, ¿bien? Claro, Pero en el digital, a vos te alcanza con decir que podés detectar si eso es un 1 o un 0, ¿bien? claro. Si no es un uno es un cero. Y si no, bueno, te equivocaste. Bien, pero si vos ya recuperas eso, ya está, sabés, podés regenerarlo y podés usar de nuevo y transmitir otro tiro de cable con una señal nueva, etcétera. Bien, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Todos. Bueno, seguro que algo de eso va a hablar, pero bueno, lo agregué para que entiendan que los medios están, o sea, un cable UTP para una red LAN está diseñado con un rango de frecuencia de atenuación determinado, en el cual te garantiza que hasta tal velocidad de transmisión va a funcionar bien. Ahora, cuando pasás a categoría 6A o 6E, porque hay dos ahí europeas y americanas, o categoría 7 que es mucho más complicado de conseguir, vos ampliás en velocidad de transmisión, ¿sí? Y la frecuencia aumenta. Hay frecuencias de hasta 700 MHz, etcétera, un poquito más. Eso es porque al transmitir a mayor velocidad, tu frecuencia central se aumentó. Entonces, tus armónicos también se aumentaron y van a estar por fuera del rango, entonces no vas a poder recuperarlo. Bien, bien. Eh, bueno, hago una cosa que claro, además, esto explica por qué esto que estamos diciendo acá de atenuación. En un cable que está pensado para, por ejemplo, un categoría 6 que la frecuencia máxima, perdón, la velocidad máxima de transmisión es de 1 gigabit, bien, igual que el 5E, puedo, salvando, o sea, utilizándolo en una longitud determinada. Por lo general, todos los cableados de UTP, la distancia máxima son 90 metros entre el rack de comunicaciones y la boca del puesto de trabajo. Ese es el estándar, ¿bien? ujú, Y ahí está garantizado para transmitir a 1 gigabit, ¿bien? Ahora, si estoy dentro de un data center y la longitud máxima mía es menor a 30 metros, puedo utilizar ese mismo cable para transmitir a 10 gigabit por cobre. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo
Eh, Tengo más atenuación, pero el cable lo hago más corto. ¿Qué pasa? Se pierde menos amplitud. ¿Se entiende? O sea, puedo detectar igual la señal. Claro, O sea, cuando tengo un medio, tengo dos posibilidades. Si quiero transmitir a muy alta velocidad, tengo que poner un canal muy bueno o poner muy poca distancia. Si transmito a menos velocidad, puedo poner un canal más de baja calidad y aumento la distancia. Ejemplo, de nuevo, me remonto a los 90. Teníamos una red de 10 megabits. Bien, algo común en esa época. Pero si querés conectarte a internet, tenías el módem. ¿El módem por dónde se transmite? Por un par de cobre, par telefónico. Ahora, la velocidad interna de Milán no puede pasar, o sea, es de 10 megabits y no puede pasar a unos cientos de metros, 100 metros, ciento y pico. Bien, con coaxil. Ahora, con el par de cobre, ya llegar a la central telefónica ya son por lo menos 1,6 kilómetros. Bien, la distancia de acceso de una central telefónica a un abonado. Y ya llegar al proveedor, que estoy llegando también con señales de audio, pueden ser N cantidad de metros. No tengo una limitación. Entonces, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, transmito una velocidad muy, muy baja. Porque claro, internet en ese 56K momento, era. ¿eh? 56K era el par de cobre. Sí, pero ese era el máximo. Y El nunca máximo, transmitía sí, esa sí. velocidad. O Nunca, sea, sí. y era los últimos modem. Pero digo, la velocidad, sí, veías bajar las fotos, y eran fotos muy, muy vagas, digamos, en cuanto a lo que estamos usando ahora. Eh, y en la red interna, eso mismo, esa misma página que vos de internet tardaba un minuto en bajar y armarse, era instantáneo. Bien. Pero vos Claro, lográs conectarte. Bien. ¿Se entiende la diferencia? Penalizabas velocidad por poder llegar más lejos. En cambio, internamente te convenía tener más alta velocidad y achicabas el tamaño de tu red. claro. La norma te la achicaba, no vos, pero bueno. Bien. Bueno, entonces, bueno, acá tenemos los ejemplos. Acá tenemos el STP. Se los dije al revés hoy. El STP tenemos el trenzado con cada uno de los pares. Bien. El UTP es solo trenzado y ningún blindaje. Y el FTP es blindaje de los pares en común. A ver, esto también lo expliqué, no sé si lo expliqué, ¿no? Les hablé algo de UTP, de cómo, por qué es trenzado. Sí, para minimizar Bien, sí, pues la resistencia, la interferencia claro, se radiomática. llama el NEX, para que este par no emita emisiones electromagnéticas al otro par. En realidad son el verde contra el naranja. Estos dos son los dos pares en la norma, en el cual uno es transmisión y otro es recepción. Los otros dos pares, en la norma original, el par azul era un par que estaba reservado para telefonía. Si lo ven en la ficha, va a ser los dos pines del centro de la ficha, y el marrón quedaba reservado para futuras aplicaciones. Con el pasar del tiempo, estos dos pares se utilizaron para el PoE. ¿Todos saben lo que es un PoE? Significa Power over Ethernet. Es alimentar dispositivos, equipos Wi-Fi, teléfonos IP, etcétera, a través del mismo cableado de datos. Hay switches especiales que proveen esta energía. Y después hay algunos equipos pasivos que no son tan estándares que también hacen algo similar. ¿Se entiende? O sea, transmito por estos dos datos en recepción y transmisión. Con esto veo que yo tengo un canal independiente para ir de mi equipo al switch y volver del switch a mi equipo. Bien. Por eso se puede usar una LAN switchada o conmutada, y no tener y no tener un medio compartido como era la red de bus. Bueno, seguro ahora Profe, continuemos. Sí, una consulta. Si usted sí. dijo que el marrón después era un cable de alimentación, ¿no es cierto? ¿Cómo? Perdón. El marrón pasó a ser un cable de alimentación después, ¿no? No, o no es que sea un cable de alimentación. La función básica de un UTP son estos dos Ujú. pares, que es transmisión y recepción, es dato.
Este y este es dato. Y estos dos que eran este pensado para telefonía y este como backup para futuras aplicaciones. Bien, con el pasar del tiempo, eh, dijeron, bueno, si acá tenemos estos dos que son datos, podemos aprovechar estos dos pares, el azul y el marrón, para emitir, para enviar alimentación. ¿Por qué los dos pares? Porque los cables son muy finitos. Si yo tengo 90 metros de cable y lo alimento con un par solo, con este azul o con el marrón, Claro, se corta. seguramente que la atenuación del cable va a hacer que en la otra punta la alimentación no llegue bien, ¿bien? Eh, con eso podemos, todos conocen qué es el volt, por lo menos como concepto, que es 220 volt, que son 9 220 volt, volt. 12 volt, ¿eh? No, Si profe. yo le iba a preguntar cuánto era que podía pasar por esos cablecitos. Lo que envía siempre son 5, 5, 5 volt. pero el chiste viene como por lo que voy a decir ahora. O sea, si vos tenés una red, los volt, haciendo una analogía con, de nuevo, con fluidos, viene a representar la altura que está el tanque. Es la capacidad de hacer un trabajo, ¿bien? ¿Sí? Entonces, si yo tengo 12 volt, voy a tener una capacidad de entregar energía que con una resistencia de 1 ohm, bueno, podemos sacar con ley de ohm cuánta corriente va a circular. Va a ser mucho menor que una de 120 volt, va a ser 10 veces menor. Bien, entonces, esto es lo que se hacía inicialmente, tenía tensiones bastante bajas, de 18 volt, etcétera. Y la diferencia entre el positivo y el negativo siempre eran 5. Bien, las Mm, implementaciones más nuevas, la tensión, el potencial es 50 volt. ¿Qué permite eso? Tener un potencial más alto y con menos corriente poder alimentar el dispositivo. ¿Se entiende lo que digo yo? ujú. Siempre la potencia se mantiene en corriente eléctrica. Vamos a ver. Sí. Ustedes tienen su computadora, su notebook. Bien, el transformador lo leen y dice 19 volt, ¿sí? 65 watts. Esa es la potencia del transformador. Ahora, la corriente que va a la computadora va a ser mucho más alta, pero muchísimo más alta que la corriente que viene de la red eléctrica. Porque la red eléctrica tenés 220 volt y la potencia, salvando que como es en la red eléctrica que es alterna, hay una parte, como es, una parte imaginaria, digamos, porque es reactiva, ¿bien? Haciéndolo a lo bruto, siempre la potencia es B por I, es tensión por corriente que circula, ¿bien? Y eso se mantiene. La potencia es tanto en lo que entrega la computadora como lo que te entrega la línea a tu transformador. Entonces, si lo que te entrega tiene una tensión muy alta, la corriente tiene que ser muy baja para mantener esa igualdad. Y del lado de tu computadora tenés una tensión de 18 o 19 volt y una corriente mucho más elevada para mantener de nuevo la igualdad. ¿Se entiende? Más o menos el concepto. Más o O menos sea, sí. estoy por fuera de la materia, pero digo, acuérdense que este cable es muy finito, entonces para poder pasar corriente por esta lo suficientemente alta, digamos, no la corriente, sino la potencia de energía que voy a entregar, tengo que poner tensiones altas de forma que las corrientes que circulen por acá sean bajas y las caídas de tensión sean también bajas. Bien, ya con eso es todo lo que le voy a decir de POE. Después te aparece, bueno, mencionamos, pero bueno. Bien. Bueno, acá están el listado por categorías. Esto, la ISO, es el que reglamenta los cableados estructurados en Europa. Es el mismo que hace el modelo OSI. Bien. Y las EIA-TIA son las normas que dicta el cableado estructurado en Norteamérica. Y además son las que generalmente usamos acá. La Argentina no tiene su norma propia. Por ahí tiene alguna norma o esta o una de estas copiadas y está como norma IRAM, pero por lo general nadie pide un cableado bajo una norma IRAM, etcétera. El estándar mayoritariamente que se cablea es con la IATIA 568. Bien. Entonces, ¿esto a qué viene? Que las categorías de los cables
están reguladas o aceptadas por alguna norma sí y otras categorías por otra norma no. Bien, la categoría 7, la ISO la tiene validada, bien, pero es para 10 gigabit. Y el EIA-TIA ya tiene las 6A. La 6A es un cable un poco peor que la 7, ¿bien? Pero también funciona 10 gigabit en sus o sea, en las dimensiones de las redes que plantea el estándar, ¿sí? Después tenemos un montón de normas que no reconoce ninguno, o sea, categorías viejas. La 3, por ejemplo, está reconocida por IATIA y es de 10 megabits. Miren la velocidad del cable de 16 MHz. Eh, la categoría 4 es de Token Ring. Token Ring, ¿se acuerdan que son esas redes en anillo? Ujú. Bueno, ese tipo de cableados eran usados por IBM. La EIA-TIA no lo reconoce. Bueno, estos dos, de nuevo, son entidades normalizadoras, ¿sí? En este caso es un organismo y este caso son EIA y TIA, son dos organismos diferentes que representan a fabricantes de productos de red y ellos dictan sus normas. Bien, entonces hoy les decía, la 5 tiene un rango máximo de 100. Acá está la 5E, la 5 extendida. Esta es la más común que hoy tenemos, la más barata, digamos. Si van a comprar Mercado Libre, cable UTP, el más barato es categoría 5E. Bien, la frecuencia máxima de transmisión es 100 MHz y es apta para redes de 100 megabits y de 1 gigabit. Bien, ahora usted me puede decir, ¿y por qué puedo cablear en 6 si solamente es 1 gigabit? Bueno, estas 6 sirve, tiene una margen más de garantía, eso es importante, porque según qué perturbaciones, si la señal llega mejor al destino, puede ser mejor legible. Además, esta es la que yo les mencionaba, que si vos decís en esta misma categoría, acorto la distancia, puedo transmitir a mayor velocidad. La 6A ya te permite 10 gigabit en un cable estándar de 90 metros. Bien, pero ya ven que la frecuencia la duplicaron. Bien, Claro. de esta norma a esta se duplicó la frecuencia máxima. Bien, la 7 todavía, o sea, nunca la normalizó, de la 6 en adelante, la IATIA nunca la normalizó por un pequeño problema constructivo. La categoría 7 en UTP es extremadamente costosa. ¿Por qué? Porque el desarrollo, ¿vieron cómo eran los cables estos? Los anteriores. Ujú. Los cables son una fundita y el cable solo, parece un cable de teléfono. Bien, ahora, acá no hay ningún categoría 6A. Bueno, la categoría 6 ya viene con un alma de plástico para mantener ordenados los cables y minimizar el NEX. Bien, el NEX es esto, o el NEX y el FEX, que es el retorno y todas las perturbaciones electromagnéticas que pueda haber, para que estén ordenados y se estrencen menos. Bien, ahora, con categoría 7, el problema que tenés es que no es solo el ruido entre cables, es ese pequeño ruido que genera, por más que esté tensado, que incide de este cable al par siguiente, al cable que va contiguo. Una de las soluciones que se idearon es que esta funda no sea así de finita. La funda de categoría 7 es bastante más grande, es casi, si ustedes lo ven, sería como si fuera, tendríamos como una estrella, bien, en el cual el centro es esto y todo lo demás es plástico que separa del resto de los cables. La única función que tiene es mantener separado este grupo de cables del par contiguo, o sea, del cable contiguo. De otro Lo cable, separás, ¿eh? de otro cable, digamos. Claro, lo separás y con eso la pequeña emisión electromagnética que genera ya no es captada porque se atenúa por la distancia y ya funciona. ¿Qué problema tiene? Que el diámetro de un cable es 3 veces el del otro cable. Entonces, el volumen que ocupa esos cables es gigantesco. O sea, Claro, para al pasar de aumentar un la bloque a otro, frecuencia genera también más más interferencia. emisión. Sí, Claro, más facilidad de emisión, sí. Por claro. eso, entonces, eso en la norma americana nunca la adoptaron. En cambio, ellos para redes más seguras de 10 gigabit
lo que usan es categoría 6, 6A con blindaje, como las que vimos, el STP y el FTP. Bueno, eso al tener un mallado, y eso es una tecnología que ya tiene como 40 años, ese cableado ya existe desde los 80, la tecnología por lo menos, no tuvo que desarrollar nada nuevo, permite tener velocidad de transmisiones mejores a esas frecuencias sin penalizar el espacio que ocupa ese cable. Bien, bien, bien. Bueno, y esta es la frecuencia máxima esta de 7A es de 1 GHz. Es altísima. Piense que antes la problemática en las computadoras, dentro de la computadora, era trabajar estas frecuencias, que había perturbaciones parásitas dentro de los circuitos, era complejo de hacerlo. Estoy hablando mucho y allá lejos, pero bueno, son frecuencias muy altas. Bien, bien. Bueno, esto es los gráficos de atenuación de cada categoría. La atenuación van a ver que es más o menos igual, pero el crosstalk, o sea, la interferencia entre unos y otros, van a ver que estos están con menos tanto dB. Eso se mide al revés, ¿bien? O sea, cuando baja, empeora, ¿sí? Claro. Bien. Bueno, y acá estamos explicando lo que hablamos. El Next es la frecuencia, o sea, la perturbación que va, o sea, que este mismo cable va hacia el mismo equipo, y el FEX es que por el mismo cable llega al equipo remoto. Bien, esa es la diferencia entre Next y FEX. Generalmente el que más perjuicio trae es el Next, porque uno escucha, esto va a ser el transmisor de este, como es, va a ser el que va a usar este cable. En cambio, este es el receptor, entonces el Next es el que vuelve y vuelve a nuestro receptor, y vamos a escuchar ruidos que somos generados por nosotros mismos, ¿bien? Y podemos detectarlo como que hay un equipo hablando a la vez. Bien, más allá que esto a esta altura, con la atenuación de todo el cable, puede hacerse comparable con la señal que llega del equipo remoto. Y ahí se enmascara y no puede detectar. Bien, entonces, bueno, esos son los dos tipos de señales. Y se llama diafonía. En telefonía, esto era lo que era un teléfono ligado. En telefonía pasaba cuando había humedad en los cables y eso. Vos levantás un tubo, estabas hablando con alguien y de repente escuchabas una conversación de otros Sí, por el medio del teléfono, y eso era diafonía de los cables que estaban seguramente en el barrio. Bien, bueno, diafonía es eso. Y next cosa, bueno, esas son formas de medirlos para cuando la diafonía es de datos. Bien. Bueno, acá tenemos la norma de conectorizado de los RJ45. Bien, estos elementos se impactan, corrijo, se arman con una crimpeadora. La crimpeadora es una herramienta, parece una pinza de pelar cables. No sé si alguno lo vio, algún elemento de estos. Tiene básicamente un ¿cómo es? como un dientito que va Sí, un por diente los... presor por cada uno de estos dientes, es como un peine, que cuando uno cierra la pinza, presiona todos los cables a la vez. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que esto ha pasado en un proveedor de allá de la universidad, que vino a hacer una instalación. No vino a hacer la instalación esta, sino una instalación de una obra, digamos, en una parte, y tenía dentro un mini cableado. Y la empresa dijo, sí, sí, lo hacemos, tal cosa, que yo. Nunca habían cableado nada. Bueno, los cables no van pelados. Los cables, se saca la funda de esto, y Claro. uno de estos cables vienen con funda y todo. Si ustedes ven en la foto, acá se ve el cable marrón por el costado. Bien. Y entonces, ¿cómo conecta ese cable a los pines? Bueno, esto, que a veces le dicen muelitas, abajo tiene como un pinche que cuando baja perfora la funda del cable y hace contacto. Bien, bueno, hoy no sé, ya estoy
hablando con suposiciones, porque no sé si todo lo chino viene así, pero originalmente todos estos colectores se decía que venía con un baño de un oro muy barato, pero un baño para que no se oxiden, porque esto en los teléfonos le puede haber pasado alguna vez que cuando sacan el RJ11, que es el otro modelo estándar, pero de menos pines, que se usan en los teléfonos, que a veces el moho, o sea, la humedad, hace que se sulfate todo esto y ya está, deja de andar. No tanto, o sea, no es solo que sulfata acá y arruina el contacto de esto contra este jack, como es, sino que también la humedad hace que se sulfate las conexiones acá adentro. Entonces, una vez que pasó eso, hay que cortar el cable y ver que el cable esté bien, porque a veces la humedad va y come el cable. Bueno, estamos hablando de problemáticas nomás. Bien, entonces eso se hace con una limpiadora, se arma esta ficha, y esto, en este caso, sí, es con una herramienta de impacto. Bien, estos son ranuras donde pasan los cables y tiene un cortador interno. Tiene un filo, a ver cómo le explico, como si fuera dos cuchillitas enfrentadas, y cuando uno presiona, esas cuchillitas hacen el contacto y el mismo cable queda presionado por la regleta. Razones por qué no hay que pelar el cable. Bueno, uno cuando impacta acá y las cuchitas agarran el cobre hace el contacto, pero no sostiene el cable. El cable queda sostenido por la presión de la funda contra el plástico contra las ranuras. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Por lo general, esta no sé qué marca es, pero bueno, las marcas AMP, que ahora se llama Comspace, o el resto de las marcas, vienen con una serigrafía de las dos normas de cableado. Bien, esto que está acá, T568A y T568B, son dos estándares de cómo disponer los cables en estas fichas, o acá. Bien, acá, como vos, el orden de esto no respeta el orden de los pinout, te ponen la serigrafía que dice, bueno, o acá va el azul, azul blanco, o el naranja, naranja blanco. Y si no va en este, el verde, verde blanco y azul, azul blanco, etcétera. Este es una norma y esta es otra. Bien, esto, una de estas normas viene como de un estándar ISDN, redes de servicios integrados, que también mencioné la otra vez. Bueno, entonces la tomaron como estándar. Bien, hoy a lo Eh, que hablábamos, el par de transmisión y recepción son este y este, el naranja y el verde, el azul, que está en el centro, por lo general de telefonía, porque eso tiene una peculiaridad desde el punto de vista constructivo. Vos podés poner una RJ11, una ficha de teléfono, en este jack RJ45 y va a hacer contacto en realidad estos cuatro va a tomar. Va a conectar los cuatro pares, los otros dos van a quedar corridos, pero funciona la línea de teléfono que está justo en el centro. Bien, teléfono analógico, no IP. Claro. Bien, ahora, un dato. eh, los equipos antiguamente o eran equipos terminales, un equipo terminal es una PC, un router, una impresora, etcétera, o eran equipos de computación, un switch o un hub. Esos dos equipos tenían y tienen los pares cruzados, o sea, el pin 1 y 2 en unos es transmisión y en el otro equipo es recepción. Bien, entonces cuando yo conecto el verde blanco de mi placa de red, que es un transmisor, ¿sí? Se va a conectar a la interfaz receptora del el equipo del switch de computación o el hub. ¿Me siguen eso? Sí, claro. Ahora, el tema viene cuando vos querés armar tu árbol. O sea, si vos querés poner un router, el switch en el medio y tu PC, con cables comunes que van el uno y 2 van contra el uno y 2 va fenómeno. Ahora, cuando vos querés conectar un switch o un hub contra otro switch, otro hub, te iba a quedar que la transmisión de esto Claro. estaba contra la transmisión del otro. O sea, Se el switch nubla. y el switch tienen la transmisión en los mismos pines. Bien. ¿Cómo se salvaba eso? Bueno, había varias formas. Los switch viejos venían con una llavecita en una de las interfaces, no es switch, estoy
mintiendo, es un poco más viejo, los hubs venían en una interfaz, la 8 por ejemplo, si era un equipo de 8 puertos, que lo movías y decías si era cascada o era un puerto común. ¿Qué hacía esa llave? Hacía que conmutaba este par por este par, por este. O sea, lo daba vuelta para poder conectarlo. La otra forma de conectarlo es con un cable que se llama Cross Connect, un cable cruzado. Cruzado. El cable cruzado es un cable como un patchcord de los que uno usa para conectarse a la pared y conectar la computadora, pero en vez de ser uno normal que va del pin 1 al pin 1, del pin 2 al pin 2, conecto de este lado esto de esta forma y en el otro extremo conecto de esta forma. Entonces me queda que el verde, que sale de transmisión, entra a la recepción de este equipo. Y el naranja, que es la recepción de este equipo, se conecta con la transmisión del otro equipo. El cable cruzado sirve para eso. Mismo podrían conectarlo una PC con otra PC y hacer Claro. una mini red entre las dos PCs. O sea, una punto a punto entre esos dos. ¿Bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí, Bien, todos, porque escucho poco que me dicen, tengo miedo que los demás no. Bien, bueno, ya dejamos el cable y Ah, vamos sí a, me vamos. asustó, profe, ya. ¿Cómo? Esta imagen ya sí me asustó. Bueno, esto es que ya cambiamos, ya no estamos más con cables eléctricos. Entramos a fibra óptica. Bien. Esto es la ley de Snell, que es la ley por cómo funciona la óptica física, desde el punto de vista físico. Bien. Básicamente, ustedes habrán visto que si entras con un medio, por ejemplo, venís del aire y atraviesa un vidrio, esa luz es desviada y después se desvía de nuevo a un ángulo determinado y después se desvía. Lo que va a pasar cuando traes un vidrio como los que tenemos en las casas, que se desplaza de las de luz un poquito y no es perceptible. Ahora habrán visto, ustedes, voy a representar estos vectores como objetos físicos en la vida cotidiana. Esto que tengo acá, este vector, que acá se dobló, en realidad es un palo de saca hojas de una pileta. ¿No habrán visto alguna vez cuando sacan sí, las hojas de la pileta o ahí ven que el palo parece doblado? sí, claro. Es por este efecto. El efecto Snell lo que hace es, cuando uno cambia de medio, esto es la densidad del medio, bien, lo que va a provocar es un cambio de la trayectoria del haz de luz. Bien. Si ese ángulo es muy cerrado, si es muy cerrado, va a haber una reflexión. O si la densidad es muy dispar, va a haber una reflexión. No va a poder atravesarlo. Bien. Entonces, en un medio como el agua, sí, en la pileta, a ver, esto puede ser que algunos lo hayan hecho y otros que no se animan a meterse debajo del agua no lo hayan hecho. Pero si se sumergían en la pileta y después iban saliendo, mirando por la superficie del agua, van a ver que en algún momento se refleja el fondo sobre la superficie del agua, cuando van sacando la cabeza. No sé si lo experimentaron una vez. Bueno, ese es el efecto que aprovecha la fibra óptica. El ángulo es tan bajo que en vez de refractar y salir hacia afuera, se refleja de nuevo hacia adentro. ¿Bien? Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Es Sí, esto. sí, Este ángulo, un ángulo recto, lo voy a ver derecho. Cuando voy achicando el ángulo, o sea que el ángulo de ataque es, digamos, es mayor en realidad, esto va a haber una reflexión. Hasta que va a llegar un momento que ya no se refleja hacia afuera, se mantiene dentro de este ámbito, hasta que es una reflexión total que pega acá y esa misma luz que incide en el caso que uno cuando sale de la pileta hacia afuera es al revés, viene la luz, refleja en la pileta y nos pega a nosotros. ¿Bien? Entonces ahí vemos todo lo que sería internamente. Bueno, esta ley es la que dicta el funcionamiento de la fibra óptica. Lo que tenemos en una fibra es básicamente un pelo de vidrio o algún material sintético tipo, ¿cómo es? Un material plástico. ¿Bien? Para que funcione esto, necesitamos tener dos densidades diferentes. El material, tanto el vidrio o el plástico que utilicemos, se va a producir con dos densidades distintas o dos tipos de materiales distintos, lo que va a provocar que
haya esta diversidad, o sea, esta diferencia de densidad y funcione la ley de Snell. Bien, entonces, esto es lo que tengo acá, es una fuente de luz, puede ser un emisor o un probador láser, en el cual va a incidir dentro de este medio. Bien, primero va a haber una refracción cuando atraviesa este campo. Esto es lo mismo, como acá es aire y acá es vidrio, va a haber una refracción inicial y una vez que entra va a haber reflexiones y se va a contener dentro de este núcleo. Cuando hoy les dije que la fibra monomodo tradicional, la más vieja, era 62,5, 125 micrones, es el tamaño que tiene este pelo de fibra, esto que está de acá hasta acá, con respecto a este. 125 es el de acá y 62,5, que es la mitad del tamaño, es esto. Bien. Ese es un tamaño muy amplio con respecto a las fibras más modernas, eh, en el cual, al ser tan amplio, permite algo que se llama el índice de incidencia. O sea, yo tengo un índice, un ángulo máximo por el cual un haz puede entrar en este medio. Bien, ¿qué tiene esto? Ese ángulo es muy amplio. Bien, al ser muy amplio, yo puedo, sin ser muy preciso, entrar con un haz de luz de por acá, entrar otro haz por el medio, otro por acá abajo, y esos haz van rebotando hasta el otro extremo. Bien, Ujú. bien. ¿Qué problemática tiene eso? Bueno, la problemática es que este haz que rebota por acá, por acá arriba, tiene un tiempo de viaje mucho mayor que un haz que entró en este ángulo y va rebotando así. Y mucho mayor que uno que va por el medio. Bien, Claro, esos haces van a llegar en tiempos diferentes. Y eso nos va a perjudicar a la velocidad máxima de transferencia y a la distancia máxima. Porque cuanto más lejos es, más diferencia va a haber. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? claro. Bien, entonces un pulso que entra acá, cuadrado, por acá va a salir, imagínense el tiempo cero es acá, va a salir así deformado. Entonces, si yo pongo pulsos muy seguidos, lo más probable es que se terminen pisando un pulso contra el otro y no pueda identificarlo. Entonces, eso limita la velocidad máxima de transmisión de este medio o limita la distancia máxima. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, acá plantea que la fibra óptica en sí es una onda, una guía de onda dieléctrica, o sea, no conduce campo electromagnético ni electricidad. Pero bueno, es un ejemplo. La guía de onda era un caño donde dentro de ese caño se transmitía una frecuencia. Ventaja de esto es flexible, el caño no era flexible, etcétera. Bien. Eh, bueno, o sea, sí, acá dice un poco de detalles, estoy diciendo sin haberlo leído. Eh, bien, Perdón, ¿y la frecuencia óptica, qué frecuencias serían? Las más altas. sí, infrarrojo, ya la frecuencia, o sea, ya antes de que empecemos a ver nosotros, y acá está. Acá ya es una frecuencia óptica, acá ya Ah, es visible. que no se ve, eso significa que es óptica. No, no, No se ve no. a simple vista, digo. O sea, tenés algunos que funcionan en luz visible y otros que no. Si, Ah, si vos ok. te fijás, acá hay un rango que no lo ve el ojo y después para acá arriba sí. Cada frecuencia de transmisión se llama lambda y está dentro de este espectro. Los más comunes están por acá abajo, no se ven, que son los más baratos. Cuanto más cerca del infrarrojo, más económico es el transmisor. Cuando va subiendo, por lo general son todos emisores láser y los emisores láser son costosos. Y otra cosa más, además de ser costoso, el tiempo de vida de un emisor láser es mucho más corto que uno infrarrojo. Bien, o sea, para una red LAN con la velocidad que uno está transmitiendo hoy en día, le sobra con un emisor infrarrojo. Bien, Claro, si vos querés hacer un vínculo de muchos kilómetros, tenés dos edificios, bueno, ahí sí puede ser que te convenga. Bien, claro. bien. Ahora que tiene esas animaciones, me para, ahí está.
Bien, entonces, con esto podemos entender por qué yo les decía que la fibra era parecida a la manguera. Si yo doblo la fibra, esto ya no es más recto, entonces este haz que chocaba en este ángulo, al doblarse, ya choca en un ángulo mucho más abrupto y podría refractarse y salir hacia afuera y notarse como una pérdida. Por eso las fibras vienen en grupos con algunas estructuras del cable que le dan rigidez. Van a ver que hay fibras que tienen un núcleo de fibra de vidrio, o sea, como si fuera, así como el UTP tiene una X de plástico para que no se desordene, bueno, como una varilla de fibra de vidrio para que vos no puedas doblarlo más de un cierto ángulo. Bien, y si ustedes ven en los cables de fibra del hogar o FTTH, cuando tienen el módem ahí, van a ver se lo enrollan bastante cerrado, pero nunca es en un ángulo abrupto. Bien, siempre es como si fuera que agarraron 3 dedos, 4 dedos y enrollaron alrededor de los dedos. Tienen curvas. Bien. En Ujú. cambio, el cable eléctrico vos podés, lo prensás, lo doblás y desde el punto de vista de datos no va a pasar nada, más que puede haber un poco de nex, porque ahí sí se destrenza ese punto. Bien, Claro. bien, bien, a ver. Estoy viendo a ver qué no dije. Bueno, acá ponen aplicaciones de menos de un kilómetro. La máxima es 2 kilómetros y en realidad en cableado estructurado se secciona en dos partes. 1500 metros más 1000 metros más. Bien, uno que es de vínculo y otro que es distribución. ¿Sí? Eh, bueno, acá no sé si lo muestra, pero las fibras, por lo general, cuando uno conectoriza, yo les hablé cómo conectorizábamos el cable UTP con esa herramienta. Originalmente se preparaba la fibra y se ponían conectores. eh, no sé si, a ver si hay una ficha acá. Estos conectores van a ver que tiene un pin que por lo general es blanco, que es cerámico, y eso se llama ferrule. Bien, el ferrule es la punta de la fibra. Lo único que tiene de importancia del ferrule es que tiene un orificio del tamaño del pelo de fibra en el medio, y vos cuando lo armás, si estás armándolo con la ficha del modo tradicional, se utiliza un epoxi, un pegamento, se manda la fibra con ese epoxi, se saca el pelo de fibra por acá, sobresale de esto, y después hay una herramienta que le dicen diamante, pero que es un filo, es metálico, pero es un filo bastante abrupto. Con eso se corta, se toca de costado, se marca y uno lo gira y se corta, y queda la punta con la fibra contra el borde. Ahora, eso así no es operativo, porque imagínate que si vos lo cortaste con un elemento que lo marcó de costado, ese Mm. corte no es limpio. Bien. Ahora, en ese tipo de armado, una vez que se secó el epoxi, se utilizan varias lijas que si ustedes las tocan con la mano parecen, no sé, es como la carcasa de su notebook, parece un plástico. Bien. Bueno, Ujú. pero tiene una lija de una finura muy, muy baja, o sea, que tiene muy poco abrasión. Pero para esto sí lo desgasta. Y bueno, tenés que estar unos cuantos minutos, 15 minutos, 10 minutos, dándole hay un centrador como un disquito que se pone esto y te deja la punta sobre esa lija. Y bueno, eso para que esté siempre perpendicular, ¿no? Y bueno, tenés que girar en forma de 8 para que no pase siempre por el mismo lado. Vas pasando, pasando, pasando y después vas afinando esa lija. Y después con un microscopio vos ves que esa punta que es la fibra no esté rayada, que esté bien lisita. Bueno, esa es la forma tradicional. Hoy en día no conozco a nadie que lo haga así. Hoy en día viene prearmado eso con algo que se llama pigtail, que es un pedacito de fibra para atrás, y vos lo empalmás con la fibra óptica del cableado con una fusionadora. ¿Bien? ¿Alguna vez vieron una fusionadora? No, yo no. Bueno, en el campo le voy a subir un video de un procedimiento de fusionado de fibra.
Básicamente lo que es un elemento que tiene una pantallita para poder ver cómo se alinean las fibras. Es automático, o sea, antes había que hacer cosas manuales, pero hoy en día es casi automático todo. Vos lo tenés que cortar lo más prolijo posible, pelarlo y lo pones en un soporte que tiene motores que lo mueven en eje X y Y y alinean las dos fibras. Bien, cuando las fibras están alineadas, se provoca un arco eléctrico que derrite ese vidrio, bien, de la fibra, y los une. Ahora, ¿ustedes vieron qué pasa cuando prenden, no sé, ponen una tanza o cualquier cosa de ese tipo con fuego? ¿Qué les pasa a la punta? Sí, como que se achicharra, se hace un... Se hace como una bolita. Sí, Bueno, a esto pasa lo mismo. Ese vidrio se hace como una bolita y para que esa bolita no esté, que eso es atenuación, el mismo motorcito genera una tensión, lo estira. Y vos lo ves y ni sentís la unión. Bien. Y te mide cuál es la atenuación estimada. Si vos tenés con un conector, o sea, cuando vos haces una conexión entre dos, en una pachera, ¿no? Entre un equipo, un módulo de estos y otro módulo, un dB de atenuación, que es bastante alto, en uno de fibra es 0,01. Eso, el empalme de fusión es de ese orden. Bien. Ujú. Acuérdense que siempre la alteración más grande está siempre en los conectores. Amén de la distancia, bien, del cable, pero Claro. digo, si está todo bien que el cableado, los conectores es el punto más crítico de la estación. Mismo que la mugre, digamos, la suciedad que se va acumulando en estos conectores también genera problemas. Y hay herramientas para limpiar estos ferrules. Y al ferrule no pasa nada porque si lo tenés así lo puedes limpiar con un trapito, un tisú y alcohol isopropílico. Bien. Pero cuando tenés una pachera armada, es medio engorroso desarmar toda la pachera para limpiar ferrule por ferrule. Entonces hay herramientas que tienen un tisú con alcohol que vos lo ponés por el colector y vas limpiando. Bien, nada. Son datos nomás. Bien. Entonces, bueno, volvamos a las fibras. Las fibras que están hoy homologadas son las OM1, 2, 3 y 4. Hay una OM4 también. Esta es la más vieja, es la que yo les decía, 62,5 con 225 y usa emisores LED. Bien. La OM2 ya es una fibra mejorada porque tiene un núcleo más pequeño, tenés un ángulo de apertura más estrecho, también es para gigabit, soporta un poco más distancia y usa también emisores LED. Ya la OM3 soporta hasta 10 gigabit en 300 metros. Acá tenemos una acotación. OM3 podemos usar esta misma y usarla como de gigabit para tener hasta 2000 metros. Bien, esto es lo mismo que decía en Ethernet. ¿Se acuerdan que yo decía el cable categoría 6 lo puedo usar a 10 gigabit si tengo una distancia de 30 metros? Bueno, esto es lo mismo. Bien. Y los televisores son láser. Bien. Eh, Hoy en día todavía las instalaciones que se utilizan en las LAN normales, la velocidad de 10 gigabits se usa para hacer vínculos entre equipamientos de red. O sea, switch de primer nivel con switch de segundo nivel, de distribución, etcétera. Generalmente no se le da un servicio de 10 gigabits a un usuario final. Bien. Sí, servidores pueden estar conectados a 10 gigabits a la red. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. La facilidad de esto es esto. O sea, yo puedo tener un servidor que trabaja a 10 gigabits y puedo tener conectado a un hardware que está a 300 metros. Y la fibra no es lo que vale son los módulos. En Ethernet, hoy en día, todavía está muy equiparado el valor de un módulo de fibra con respecto a un módulo de Ethernet de 10 gigabits. Bien, si bien los servidores ya vienen con equipos de placas de 10 gigabits, eh, viene muy lento esto. O sea, les digo porque en la época de la cuarentena, ya hace Mm, 5 años, eh, ya venían los servidores con placas de 10 gigabits y ya había algún equipo de Ethernet con 10 gigabits, pero hoy en día todavía es complicado conseguir disponibilidad de placas, porque no es que no existan, pero por lo general no lo usan porque la mayoría terminan usando fibra. Bien.
porque es más fácil de cablear, es más fácil, es menos problemático en cuanto ¿cómo es? A la tolerancia al ruido, etcétera. Bien, pero bueno, lo más caro son en general los módulos, pero en 10 gigabits se equipara a Ethernet. Bien. Bueno, acá tenemos bueno, este es una fibra bastante vieja, bien, porque tenemos una de 380 nanómetros con 200 del centro, bien. En este tipo de fibras, lo que pasaba era que la distancia que podías recorrer con esta fibra era muy, muy corta, porque un pulso de este tipo en la entrada terminaba saliendo como este pulso deformado a la salida en una distancia muy corta, bien. Eh, por eso las multimodo, perdón, se utilizan para redes LAN que son por lo general de corta distancia. ¿Sí? Acá, esto es un comentario muy al margen, pero acá en Argentina se empezaron a utilizar fibras de prueba en AMBA en los años, al comienzo del 80, 78, 80, ¿bien? Pero eran fibras que eran del tipo esta, que era una cosa muy de prueba, ¿bien? Recién en los 90 empezamos a ver instalaciones, en el 90 y pico, 95, por ahí, instalaciones telefónicas con fibra monomodo. Bien. Bueno, la fibra de inicio gradual lo que tiene es que genera una divergencia no abrupta como estas, y entonces generan nodos y ceros, o sea, máximos y mínimos dentro de la fibra. A la salida, si uno secciona en una parte del máximo, vamos a tener que todos concurren a la misma vez, ven que la fibra, los haces van llegando al nodo todos a la vez. Bueno, esto permite que no se forme tanto como esta primera aproximación. Bien. Y bueno, y la monomodo, la apertura es muy chiquita, es muy difícil que entre un haz por un ángulo diferente que el principal, no quiere decir que no entre, pero es muy difícil. Y como se excita por láseres, los láseres son eh, haces luces que están puestos en fase y de una misma longitud de onda. Entonces, la forma de propagarse un haz de láser es de forma recta. Entonces, eso ayuda a que por esta fibra viaje un solo haz en el medio. Por supuesto, si yo esto lo doblo mucho, va a pasar lo de reflexión y refracción. Si se refleja, voy a deformar un poco el pulso, en vez de llegar tan puro como estaba acá, va a deformarse un poco, que puede ser que no afecte la transmisión, eh, mientras que eso no sea muy deformado. Esto nos permite, si vemos acá que es casi lo mismo lo que entra y lo que sale, permite aumentar la velocidad casi a cualquier velocidad, porque no va a haber un solapamiento por deformación. Bien. Y bueno, si se dobla mucho más, va a haber pérdida, atenuación más que nada. Lo que entra acá algo se aprecia que hay un poquito más Poquito menos. bajo, pero bueno, la atenuación va a aumentar y la señal va a tener un tamaño X que depende de la capacidad del receptor, de la sensibilidad, va a poder detectarla o no. Bien, bueno, acá tenemos, salvando lo que decía la filmina, en este hasta 300 kilómetros de máximo. Bien. Esto nos puede dar una idea que en una subterránea, 300 kilómetros ya es una cosa importante, ya no es 80 kilómetros como decía yo. Claro. Los 80 kilómetros que les digo yo son con módulos que pueden comprar con switch TP-Link, no es que son equipos especiales. Hay módulos TP-Link que llegan hasta 80 kilómetros de monomodo. Por eso te digo, es muy probable que sea esto y más. Bien, bien. ¿Se entiende ahora? Sí. Sí. Bueno, hacemos un par de filminas más y nos falta bastante vamos a terminar el viernes. Bueno, tipos de conectores. Los tipos de conectores más comunes son, el más antiguo es el ST. El ST es un conector que tiene si alguno conoce algo de audio o de electrónica, por el audio también se usó, hay unos conectores que se llaman BNC,
Ah, que son BNC. parecidos a este, ¿eh? Sí, sí, BNC, me acuerdo. Sí. Bueno, este es parecido, tiene ferrura en el medio y el mecanismo de traba también se inserta y se gira un cuarto y ahí queda trabado. Bien, este otro, el LFC, yo nunca lo vi en la realidad, pero es algo similar con sus modificaciones. Los más comunes hoy en día son los LC, bien, y los LC eran comunes en los 90-2000, bien. O sea, del ST saltó al SC. ¿Qué ventaja tiene? Económica. Este es todo plástico, menos el ferrule, y esto era metálico. Y esta también tiene una parte metálica, bien. Entonces es más barato esto que esto. También seguramente en su momento había problemas desde el punto de vista tecnológico para construir un módulo plástico que tenga una cierta tolerancia, o sea, el tema de matricería, de formación cuando lo inyectan, etcétera. Bien, esto que tenemos acá es el SC Duplex, que es básicamente dos de estos agarrados por un plastiquito que los tienen. ¿Por qué es duplex? Porque las fibras ópticas con un lambda, o sea, con una sola señal, necesita dos pelos de fibra para poder transmitir y recibir. Bien, o sea, todas las redes cableadas de datos de LAN usan fibras duplex. O sea, tienen que ser dos pelos para una transmisión. Por una transmito de mi equipo hacia afuera y lo otro recibo la señal. Bien. Existe tecnologías, hay módulos también hoy en día, eso estoy hablando que ya desde el comienzo del cableado de datos se usó así. Hoy en día hay algunos módulos que son con dos landas. Con dos landas quiere decir, para que lo vean un gráfico, transmito con azul y rojo y tengo un filtro que filtra el azul o el rojo para poder ver una señal u otra, ¿bien? Y poder con un solo pelo transmitir en duplex, en full duplex, ¿bien? ¿Sí? Pero son módulos muy puntuales. Eh, en Mercado Libre buscan, existen esos módulos. Bien, después, los LC son un módulo que está bastante popularizado hoy en día también. Hay LC duplex. Y después están los array. Los array sí son, acá no lo ven, pero acá hay un montón de puntitos que serían terminadores de fibra. A lo mejor tenés 16 pelos de fibra en un solo conector. Bien, esto sirve para llegar con el manejo de fibra conectorizado con eso y después de ahí salir hacia una pachera. En este cable, por ejemplo, vaya a una pachera separando cada uno de estos dos pelos a terminadores de estos. Las pacheras de fibra son, de un lado tiene una ficha de esta, un acople y de otro lado conectás el patch cord, digamos, patch cord de fibra, con la misma ficha o si el adaptador adapta de LC a SC con el que corresponda. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, así. Bien. Bueno, esto es un poco el diagrama de un cable estructurado. Yo creo que lo vamos a cortar acá porque el cable estructurado da para un rato largo y que estamos justo en la mitad. Bueno, vamos a cortar, vamos a dejar esto. Eh, bueno, pregunta por ahora. Ya para ir viendo del trabajo este que les dejé, pueden ir haciéndolo, pero voy a poner el video si me ven, que hoy no lo presenté. Eh, bueno, creo que tenemos cualquier cosa que tengan duda, por supuesto, como les dije, manden mensaje por el grupo, consulten. Yo el trabajo ya se lo subí, hoy les subo también el video también a la plataforma este también la filmina, así la tienen accesible. En la parte de cableado estructurado, le voy a subir un libro más porque esto no va a estar en el Tannenbaum, como para que tengan más amplio. El Tannenbaum es muy teórico, muy genérico, es muy bueno explicando, da cosas simples, pero a veces no profundiza en algunos temas como esto. O sea, esto para él habla de LAN, habla de todo, pero no habla de cableado vertical, cableado horizontal, o sea, que es un cableado estructurado, etcétera. Bien.
espero que me sigan todavía. Si no me siguen, avísenme y revisamos lo que quede un poco atrás. Bien. Porque por ahora venimos bastante bien. En cuanto a tiempos, ¿eh? Porque Carlos me decía, no, que quedan pocas clases, que yo, que son 30 clases, hay que ver cómo, bueno, vamos viendo. También ustedes guíanme a ver si estamos yendo muy rápido. Ya la semana no, el viernes vamos a ver un poco de esto de calor estructurado y dejar un poco de tiempo para que ustedes consulten de los ejercicios que les dejé en el campus. Ok. Por lo menos vayan planteándolo y me dicen el viernes, esto entendí más o menos. Claro, eso le iba a decir, profe. Ahora revisamos lo del trabajo, a ver si Claro. nos surgen dudas con eso, porque ahí sí va a saltar. No, no, por supuesto, es que esto fue como todo una intro, gran intro, estas 3 clases para arrancar ahora con estos trabajos. Después va a haber un trabajo de laboratorio. Si se puede instalar el Packet Tracer, o no sé si lo tendrán instalado. Ya para creo que la otra clase ya voy a subirle ese trabajo. Que es un laboratorio que ya lo venían haciendo otras cursadas de su universidad, porque es de lo que me dejó la docente anterior. ¿El link lo tiene, profe, para descargar eso? Esto en el campus estoy subiendo. Ok, el sim. Sí, ahora también el Profe, video de la clase lo voy a subir al campus. También lo profe, dejé. una pregunta. Sí, En el campus subió 2 diapositivas y 2 libros, pero son lo mismo. O sea, como que está repetido. No sé si creo que vimos 2 diapositivas ya y esta es la tercera. No sé sí, si eso no lo subí. Pero las diapositivas son las claro, mismas. sí. Por eso, si no, nos va a faltar una. No, no, tengo que subir esta hoy, ¿eh? Vimos esta la segunda, no es Por la eso, tercera que yo vemos. subí las 2 primeras, las que di la semana pasada. Claro, esas dos Claro. primeras son la misma. Bueno, entonces la reviso. No sé Bien. por qué están en la misma, pero bueno, la reviso. Muchas gracias, Eh, profe. ¿Dice lo mismo? Que es raro. Sí, Dice el red mismo de número, es más, datos, tiene creo que tema un 1. cero al final o algo de eso. A ver qué tengo acá. Sí, el recurso libre. Tema 1, tema 2. A ver. El recurso está bien nombrado, pero el archivo se repite. Bien. Sí, el adjunto es el mismo. Bueno, ahora voy a O revisar sea, está bien porque. tema 1, tema 2, pero el Sí, adjunto es el sí, mismo. sí. Bueno, voy a fijarme por qué quedó así. Gracias, Bueno, profe. no, de nada. Eh, bueno, chicos, les dejo abierto, no sé quién viene ahora. Me parece eh, que ella abre uno nuevo. ¿Abre uno nuevo, seguro? Me figura que hay una reunión, dice en el chat. Me avisan cuando termine la clase. Bueno, Ahí dale, entonces cierro esto y dejo grabar. Ya lo dejo grabar. Recording stopped. Ahí está. Bueno, chicos, nos vemos el viernes. Bueno, hasta el viernes. Ahora, cualquier cosa, mensaje al WhatsApp, así lo veo al toque, pues a veces en el campus no entro todo el tiempo y me es más fácil. ¿Mm? Ok. Bueno, buen Hasta luego, día. gracias. Hasta luego. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Chao. Chao.